Hoy, como ayer, volveremos a disfrutar del sol en Asturias. Va a ser una jornada con mucha presencia de los claros, aunque como ayer volveremos a ver algo de movimiento en zonas cercanas a la cordillera cantábrica. Amanecía hoy a las 7:52 de la mañana, el sol se pondrá muy cerca de las 9 de la noche. A las 8:59 disfrutaremos durante gran parte del día de los claros, como hicimos durante la jornada de ayer, aunque hoy con el paso de un frente frío muy poco activo por la franja cantábrica, por el norte de la península. Esta va a ser su posición hoy al mediodía. Tras el paso del frente empezaremos a ver cómo en la cordillera cantábrica las nubes van a ir ganando altura y esto podría dejar algunos episodios tormentosos en esa zona de Asturias, zonas del interior, zonas montañosas muy pegadas a la cordillera cantábrica. Con todo esto, hoy en Asturias volverá a ser una jornada en la que disfrutaremos de muchos claros, en la que durante la tarde aumentarán las nubes de forma generalizada y no lo hemos reflejado, pero podría aparecer en zonas de montaña, zonas pegadas a la cordillera cantábrica, alguna tormenta durante la tarde. Viento de componente noreste hoy, entre los 20-30 km por hora, es decir, un viento muy parecido al que teníamos en la jornada de ayer y temperaturas que suben. Hoy las máximas en Asturias ganarán grado y medio, después de que ayer subieran mucho, hoy suben otro poco más, permitiéndonos hablar ya de máximas cercanas a los 21 grados en gran parte del Principado. 20-21 grados serán los valores máximos hoy que más se van a repetir en las capitales de concejo asturianas. En la mar la situación mejora un poco, condiciones para la jornada de hoy de mar rizada, marejadilla, con mar de fondo del noroeste alrededor del metro de altura. 12 grados será la temperatura de las aguas del Cantábrico y atención a las mareas muy vivas estos días, pleamares muy altas y bajamares muy bajas, es decir, mucha amplitud de marea.